Bienvenidos al podcast sobre Derecho Marítimo. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, soy profesor de Derecho Mercantil y Derecho Marítimo en la Universidad Carlos III de Madrid. Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy es un privilegio contar con Nuria Orellana. Nuria es especialista en materia mercantil y es magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz desde 2019. Nuria, muchísimas gracias por acercarte al podcast. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo. Con Nuria vamos a hablar un poco sobre un tema que a mí me interesa mucho y yo creo que a muchos de nuestros oyentes también, y es sobre la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil. Ella, como magistrada de la Audiencia Provincial y como especialista en esta materia, pues creo que nos puede aportar muchísimo. Así que, Nuria, la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, pues antes de la pregunta, como bien saben muchos de nuestros oyentes, la competencia de los juzgados de lo mercantil se ha reformado en 2002, una reforma que no voy a juzgar si era necesaria, si no lo era, si está bien, si no está mal, pero que de alguna manera cambia la redacción original que teníamos desde la ley de 2003 del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, mi pregunta es, mi primer comentario es si nos puedes explicar qué es esto de la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil y bueno, cómo ha cambiado desde 2003 a 2022. Bueno, en primer lugar quería agradecerte, Juan Pablo, la invitación. Para mí es un auténtico honor y un privilegio. El privilegio es mío y también quería pues felicitarte por este podcast de Derecho Marítimo tan interesante. Y por el tema, la materia de hoy de la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil. Efectivamente, los juzgados de lo mercantil se crean por la Ley Orgánica 8/2003, cuando se crea a la par que la Ley Concursal de 2003, entrando en funcionamiento el 1 de septiembre de 2004. De hecho, pues yo fui la primera juez de lo mercantil de Cádiz, en esa misma fecha, el 1 de septiembre de 2004, y pues con una serie de competencias que se detallaban en el entonces vigente artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ha sufrido diversas modificaciones, por ejemplo la de 2015, ya incluso en materia de arbitraje en el propio 2004, en 2011, pero es más importante o trascendente la reforma que ha citado, la operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 7/2022 de 27 de julio. Esta reforma, según el propio preámbulo, que contiene algún error, el propio preámbulo de la ley, pues se justifica por la transposición de la directiva 2019/1023, que es conocida como Directiva sobre Reestructuración e Insolvencia. Fíjate que, Juan Pablo, que se tramita la reforma de la ley orgánica a la par que la reforma del texto refundido de la ley concursal, pero es anterior esta modificación de la competencia de los juzgados de lo mercantil que la propia reforma de lo que sería el texto refundido, de lo que es el texto refundido de la ley concursal por la ley 16/2022. Pues bien, es esa la razón, digamos, que se justifica para dar una mayor celeridad y para dar una mayor eficiencia a la tramitación de los procedimientos. Hay que tener en cuenta que hay una reforma muy importante en materia de reestructuración preventiva. Se sustituyen en la reforma de la ley concursal, en la transposición de esta directiva de 2019, ya no va a haber acuerdos de refinanciación, sino los planes de reestructuración, y es una reforma muy importante también de la segunda oportunidad, que afecta a las personas naturales, sean o no empresarios, y todo eso pues para dar mayor celeridad, según el propio preámbulo, es lo que justifica que se modifique la competencia de los juzgados de lo mercantil. Y así, bueno, pues competencia necesaria sería atribuirle expresamente la competencia para conocer de la homologación de los planes de reestructuración, o en materia del nuevo, ahora ya no solo hay el concurso de acreedores como procedimiento de insolvencia, sino que con la ley 16/2022, en el libro tercero del texto refundido, se ha incluido una nueva regulación de un procedimiento especial para microempresas,
que viene a ser el procedimiento concursal de microempresa, que son aquellas que tengan una media de menos de 10 trabajadores en el último año o que tenga un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Y eso va a ser, ya no se van a someter al concurso de acreedores, sino a ese procedimiento especial. Y también se le da esa competencia. También se aprovecha la reforma, pues, por ejemplo, porque estaba obsoleta la ley orgánica y hablaba de los artículos 81 y 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son que ahora son el 101 y el 102 en materia, pues, por ejemplo, de los cárteles, de materia de defensa de la competencia. Entonces, claro, ya se establece adecuadamente el precepto, se atribuye expresamente, aunque ya la tenían antes sin decirlo, la competencia para las reclamaciones de daño derivados de la defensa de la competencia, que son, pues, los procedimientos que hay tanto también en los juzgados del mercantil del conocido cártel de camiones, del cártel de coche, también del cártel de la leche, el cártel de sobres, son los acuerdos colusorios, contrarios con infracciones del derecho de la competencia. Y pues todo eso son precisiones que están más o menos justificadas, entiendo que al margen de la directiva de 2019, al menos esta puntualización de defensa de la competencia, pero sí que es verdad que la referencia al procedimiento especial de microempresa y a la reestructuración sí viene motivada por ello. Y quizás la reforma que justifica más esta transposición de la directiva sería es la atribución nuevamente de la competencia para conocer de los concursos de personas naturales que no sean empresarios a los juzgados de lo mercantil. Ahí hubo una decisión de política legislativa claramente para descargar de trabajo a los juzgados de lo mercantil y se le atribuyó la competencia para conocer de los concursos de personas físicas no empresarios, que suscitó muchas dudas interpretativas que no vienen al caso, a los juzgados de primera instancia. Y bueno, pues en el propio preámbulo se dice que no está justificado que no sean órganos especializados, sobre todo con la reforma tan importante que se ha producido con la transposición de la directiva, la reforma en materia de segunda oportunidad para las personas naturales, ya digo, sean o no empresarias. Entonces, ha vuelto esa competencia de los juzgados de primera instancia a los juzgados de lo mercantil, de donde, bajo mi punto de vista, nunca debieron salir. Lo que ocurre es que, lejos de esa celeridad que se pretende con la reforma y con la atribución de esta competencia, pues lo que ahora mismo hay un colapso en los juzgados. Si vemos las noticias, lo mismo en los periódicos se habla de tsunami, de concurso de personas naturales, que se habla de alud de concurso de personas naturales, y los juzgados de lo mercantil, hay juzgados que dicen que le están entrando a la semana 200 concursos de personas naturales. Los juzgados se están viendo desbordados con la cantidad de concursos, porque el concurso se sigue concibiendo como presupuesto necesario para poder acceder a la segunda oportunidad. En muchas ocasiones son concursos de personas naturales sin masa, que prácticamente tras un trámite de llamamiento a los acreedores por si quieren que se nombre administrador concursal, que no suele darse, se concluye como paso previo a dar acceso a la segunda oportunidad, pero claro, están desbordando los juzgados de lo mercantil. Con lo cual, la finalidad que se pretendía no se ha conseguido de mayor celeridad y eficacia. Sí que se ha previsto que a los juzgados de lo mercantil, donde haya más de uno y menos de 5, pues se atribuye la competencia a alguno de ellos, competencia especializada para conocer de estos concursos, y también en más de 5 juzgados de lo mercantil también se prevé que se le puedan atribuir competencia exclusiva, por ejemplo, que 2 o más pudieran conocer de concursos de personas naturales. Ahora bien, como contrapartida, sabiendo que esto podía ocasionar un incremento exponencial de asuntos en los juzgados de lo mercantil, se ha atribuido la competencia pues, para conocer, en definitiva, de la denegación de embarque, de la cancelación o el gran retraso de vuelo, de la indemnización del reglamento 261/2004, también de los derechos de los viajeros pues por ferrocarril, en autobús, en autocar, por mar.
para intentar, pero sobre todo serán pues las indemnizaciones pues por el retraso de vuelos, por cancelación de vuelos, que eran los más frecuentes en el jugador mercantil, lo que supondrá pues quitar de esas materias de los jugadores mercantil para dárselo a los jugadores de primera instancia. También la aplicación del convenio de Montreal del 28 de mayo de 1999 para el transporte marítimo internacional, en el caso pues de la pérdida, de daño del equipaje, y atribuyéndole esa competencia al jugador de primera instancia, pues ciertamente sí que se va a descargar de ese trabajo a los juzgados de lo mercantil, que quizá no tenga mucha justificación en la especialidad, o no tuviera mucha justificación la especialidad, más allá de que estamos ante el transporte, pues ya fuera por carretera o transporte aéreo, o transporte marítimo, pero para determinados procedimientos que no son de una excesiva complejidad, y en ocasiones pues son reclamaciones de poco importe. Y esa sería la contrapartida. Y por otra parte, también en la materia de condiciones generales de la contratación, que aquí en principio se le atribuyó tanto las condiciones en las acciones colectivas como las individuales, se le atribuyeron a los juzgados de lo mercantil. Como los juzgados de lo mercantil, pues hubo también un colapso por esa atribución de competencias. En 2015 se sustrajeron de los juzgados de lo mercantil, pensando que diseminándola entre los juzgados de primera instancia pues se iba a lograr que fueran más juzgados los que conocieran. Al final se volvió a la concentración a través de los juzgados especializados en estas acciones individuales de condiciones de la contratación, de cláusulas abusivas, cuando son con consumidores, y posteriormente se ha vuelto ahora a quitar esa especialización que hizo el Consejo, porque claro, los juzgados exclusivos de cláusulas abusivas se han visto también desbordados, entonces progresivamente se están otra vez remitiendo a los demás juzgados. Y lo que también se ha hecho, pues que se mantenía la competencia de acciones colectivas en los juzgados de lo mercantil, y ahora con la reforma de 2022 se han atribuido a los juzgados de primera instancia. Pero ciertamente no son tantas las acciones colectivas, sí que son más complicadas que las acciones individuales de condiciones generales de la contratación, y en contrapartida también se dice que se pretende descargar de competencia a las audiencias provinciales. Hay que tener en cuenta que las audiencias provinciales pueden conocer, o especializadas, van a conocer de la impugnación de la homologación de los planes de reestructuración. Si el plan de reestructuración se hace sin oposición, sin una fase contradictoria, cabe impugnación ante la audiencia provincial, que va a conocer a través de un incidente concursal de esa impugnación, que es algo, y aparte, bueno, pues que es algo anómalo en la tramitación. Estamos acostumbrados a recursos, no a incidentes ante la audiencia provincial, pero bueno, sí que se descarga a las secciones especializadas del conocimiento de esas exclusivos que teníamos de los recursos frente a las acciones individuales de condiciones generales de la contratación. Y entonces pues esa ya se conocen también por otras secciones civiles, sin perjuicio de que se deja la vía abierta a que por el Consejo, previo acuerdo de la Sala de Gobierno, se pudiera especializar. Y ya también a las audiencias provinciales se le encomienda especializada la competencia para los recursos frente a las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y eso, en definitiva, bueno, pues viene a ser la nueva regulación de los juzgados de lo mercantil, aunque también para materias no mercantiles ahora se llevan en lugar del 86 ter al 86 bis, y para las, digamos, materias, o sea, concursales, se mantienen las competencias en el 86 ter. Y lo que llama la atención también, en la materia que más te interesa, pues es la modificación de la redacción en la atribución de competencia en materia de transporte y en materia de derecho marítimo. Porque en materia de derecho marítimo, en la redacción hasta el 2022, vigente hasta la reforma de la Ley Orgánica 7/2022, se hablaba de pretensiones, de cuestiones que sean competencia de orden jurisdiccional civil, relativas a las pretensiones relativas a la aplicación del derecho marítimo. Y ahora se dice, no se habla de pretensiones, sino que se habla ni de la aplicación, sino que se habla de materia de derecho marítimo. Ahora son las cuestiones que sean materia de derecho marítimo, y luego también, en cuanto se hablaba antes de la normativa en materia de transporte nacional e internacional, y ahora se habla de transporte terrestre nacional o internacional,
porque ciertamente, como se atribuían a los juzgados de lo mercantil la competencia en derecho marítimo, en derecho de transporte y en derecho aéreo, de transporte aéreo, bueno, pues ahora lo que se hace es limitar el transporte terrestre nacional e internacional, hablar de la materia de derecho marítimo y hablar también de la materia de derecho aéreo, porque es verdad que el marítimo comprende algo más bastante más que el transporte, y que el aéreo también comprende algo más que lo que sería el transporte, o así se ha entendido. Entonces ahora es derecho aéreo, derecho marítimo, y el transporte se limita específicamente al transporte nacional e internacional, lo que no implica en modo alguno que no se tenga competencia en materia de transporte marítimo, en materia de transporte aéreo, salvo las excepciones que he dicho de esos reglamentos del 181/2011, del 1177/2010, del 261/2004 o del 1371/2007 y del Convenio de Montreal. Esa competencia a la que me he referido respecto a materia de transporte, derecho de obligaciones de transporte, de pasajeros y también de pérdida del equipaje, o daños en el equipaje. Sí, y Nuria, incidiendo un poco, bueno, sobre lo que comentabas del hecho de que de los juzgados de lo mercantil haya desaparecido todo lo que tenía que ver, y que yo creo que en cierta medida colapsaba un poco a estos juzgados todo lo que son las reclamaciones por cancelaciones, retrasos, que yo creo que eran bastante abundantes. En algún momento leí una estadística que podrían suponer alrededor de un 30% de los casos que llegaban a un juzgado de lo mercantil. En 2022 hubo una orden ministerial que lo que ha hecho es que para ese tipo de actuaciones, las relativas al reglamento de 2004, se prevea un procedimiento de resolución alternativa, o sea, una especie de arbitraje obligatorio para que, como primer paso, para que las partes puedan someterse a este procedimiento y de alguna manera que en este primer paso se haga mucha criba, de tal manera que las partes lleguen a un arbitraje, de tal manera que, bueno, pues muy pocas cosas vayan a los juzgados. En cualquier caso, ya la competencia sería de primera instancia. Claro, o sea, que no nos afecta, efectivamente. Lleva razón, se ha hecho también haciéndolo coincidir con esa modificación, pero claro, ya eso no va a afectar a la competencia a la carga de trabajo, que es enorme, porque los datos estadísticos de 2023, pues una buena parte de los concursos que ingresaron pues fueron de concurso de persona natural, una cuarta parte de concurso de persona física de concurso de empresas, y el resto, o sea, si son más de 20.000, pues unas 4.500 y algo son de empresas, que lo que se ha supuesto es un incremento de un 12% si comparamos con 2019, mientras que el incremento, si comparamos con 2019, el incremento en concurso de persona natural puede ser de más de un 500%. Ha sido es un incremento muy grande, sobre todo por la segunda oportunidad, por la reforma que se ha operado en la segunda oportunidad. Entonces, aunque hay supuestos en que se está denegando, claro, al final no ha compensado. También es cierto que sí que se ha disminuido, que hay casos de reestructuración, casos conocidos de reestructuración, pero se ha reducido mucho los concursos de acreedores, de empresas. La mayor parte son concursos de personas físicas, pero que sí que están dando muchísimo a los juzgados que se han especializado, donde hay muchísimo trabajo. Sí, y una pregunta, Nuria. Hablando del derecho marítimo en concreto, nos has mencionado cómo se pasa de esas cuestiones en materia del derecho marítimo que tenemos actualmente a las anteriores, o de dónde venimos, de las pretensiones relativas a la aplicación del derecho marítimo, ¿no? ¿Tú cómo interpretas este cambio? Es decir, ¿de alguna manera es un mero cambio nominativo o hay un cambio de fondo en cuanto a lo que el legislador ha querido otorgar de competencia a los juzgados de lo mercantil? Sí. Hombre, yo planteo, se habla en el inciso inicial, se habla de cuestiones, ¿no? Que según la RAE podría ser el punto, la definición tercera, el punto materia dudoso discutible, o más bien yo creo que se refiere a la definición cuarta, que sería asunto materia, eso en cuanto a cuestiones.
En cuanto a pretensión, que era lo que hablaba, de lo que se hablaba concretamente, pretensión relativa a la aplicación del derecho marítimo, yo me iría a la RAE, a la definición cuarta, que sería una petición que se ejercita ante el juez como objeto principal de un proceso para obtener determinada petición frente a otra persona o frente a varias, frente a distintas personas. Pero claro, cuando hablamos de materia, la definición de la RAE que a mí más me coincide sería la del apartado 7, que sería asignatura de disciplina científica. Con lo cual, es que al final, todas las, aun cuando sea una materia de derecho marítimo, todo se tiene que articular a través de pretensiones. En derecho procesal, en una demanda lo que se tiene que ejercitar es una pretensión. Pero ciertamente el haber quitado expresamente la palabra pretensión y hablar de materia de derecho marítimo parece un poco como que el legislador, sin justificarlo en el preámbulo, que sí debió hacerlo, ha pretendido pues quizás ampliar, flexibilizar, ir en contra de esa tesis más limitativa de la competencia que se está viendo por parte de algunas resoluciones judiciales, fundamentalmente de audiencias provinciales y, bueno, también en algún caso, como en embarcaciones de recreo, contamos con pronunciamientos incluso del Tribunal Supremo. Entonces, sí, yo en un principio pensé que no. Digo, no, porque al fin y al cabo, sí, habla de materia de derecho marítimo, pero no deja de ser una pretensión. Pero no creo que la modificación, así como quizás es para una mejora de la técnica legislativa el reducir el transporte al transporte terrestre, la referencia al transporte terrestre, porque el derecho aéreo y el derecho marítimo lo incluye, pero bueno, también podría estar relacionado con esa supresión. A lo mejor queremos buscarle una explicación que no es, simplemente que por la propia supresión del transporte, haber limitado el transporte al terrestre, pues hablar de materia de derecho marítimo, pero sí, podría ser. Es que quizás se está restringiendo demasiado, desde mi punto de vista, la aplicación de la competencia del juzgado de lo mercantil en materia de derecho marítimo. Sí, y en este caso sí que es cierto que, bueno, siempre hay dudas de, pues al final, cuando uno presenta una demanda, ante dónde presentarla, ¿no? Ante qué órgano, y sobre todo cuando hablamos de estos conceptos de alguna manera tan amplios, tan etéreos como que es el derecho marítimo, ¿no? Un contrato de amarre de una embarcación es derecho marítimo porque estamos hablando de una embarcación o no lo es porque es un mero arrendamiento. Quiero decir, que al final siempre aquí pues tenemos discusiones y son los tribunales las que deben de alguna manera resolverlas. Claro, ¿no? Sí. La verdad que, claro, en algunos casos se ha entendido que el contrato, por ejemplo, de amarre era típico, es el auto de la Audiencia Provincial de Palma de 14 de diciembre de 2017, pero bueno, sí, hay de todo. En general, el amarre, bueno, no se está considerando que sea ámbito del derecho marítimo, pero yo no le encontraría inconveniente a que pudiera incluirse, pero claro, a veces lo que se está haciendo es decir, ¿aplicamos o no aplicamos la ley de navegación marítima? Pero claro, a veces ni siquiera eso, ¿eh? Ni siquiera, hay veces que no. Claro, es verdad que en el caso del amarre, al fin y al cabo, normalmente si lo que se está reclamando las cuotas impagadas, pues salvo que entendieras que es un crédito marítimo y que por ahí lo vieras, claro, si no, pues parece que es una reclamación fundada en el contrato y que sería, que no, bueno, ya. Sí, que sería objeto de un tribunal civil. Claro, ¿no? Que podría ser de un tribunal civil, pero hay otros temas, por ejemplo, el abordaje. El abordaje, yo ten en cuenta que, claro, al estar 9 años en el juzgado mercantil de Cádiz he tenido mucho, y ahora en la audiencia, en el juzgado mercantil de Cádiz yo tuve mucho marítimo y entra mucho marítimo. Yo nunca he dudado que el abordaje, ni antes ni después de la ley de navegación marítima, aunque es cierto que después de la ley de navegación marítima yo ya estaba en la audiencia provincial de Málaga, pero con anterioridad que el abordaje era competencia del juzgado de lo mercantil. Sin embargo, no es algo no discutido, porque, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Alicante, en una resolución de 15 de mayo de 2019, entiende que es competencia del juzgado de primera instancia. Y lo mismo Palma de Mallorca en una resolución de 2 de marzo de 2020.
Sin embargo, tenemos el artículo 345, por ejemplo, de la Ley de Navegación Marítima. Y Barcelona, por ejemplo, en un auto de 26 de septiembre de 2012, sí entendía que era competencia del juzgado de lo mercantil. O, por ejemplo, ¿hay algún caso de abordaje curioso? No sé qué piensas si se trata de motos de agua en vez de embarcaciones. Si sería o no, pues, por ejemplo, hay un auto de la Audiencia Provincial de Lugo de 2 de octubre de 2019 que entiende que el abordaje con motos de agua sí sería competencia del juzgado de lo mercantil. Es decir, bueno, que vemos distintos criterios en función de la audiencia provincial y además en cuestiones que es difícil que lleguen al Tribunal Supremo. Claro, claro. Entonces, sí, bueno, no sé, muchas otras. O una compraventa de una embarcación de recreo. Sí, las embarcaciones de recreo yo creo que son el tema que suscita mayores dudas, ¿no? Por ejemplo, la compraventa de una embarcación de recreo, hay un auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 30 de enero de 2019 que considera que sería competencia del juzgado de primera instancia, pese a que la compraventa de buques se regula en la Ley de Navegación Marítima e incluye a las embarcaciones. Sin embargo, esta misma audiencia provincial de Pontevedra, en un auto de 24 de febrero del 20, considera que un contrato de compraventa de un buque pesquero sí es competencia de la audiencia provincial, no en caso, perdón, del juzgado de lo mercantil. No lo considera en el caso de una embarcación de recreo, pero si estamos ante un buque pesquero también, y lo mismo la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, por ejemplo, de 10 de diciembre del 15, en el seguro marítimo de una embarcación también pesquera, entiende que también es competencia del juzgado de lo mercantil. Entonces vamos viendo... Sí, diferentes interpretaciones, ¿no? O, por ejemplo, la reclamación frente a un astillero, pues hay un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de enero del 21 que considera que sería competencia del juzgado, de los juzgados de primera instancia. Claro, entonces, bueno, hay resoluciones que van, hay casos que son muy claros. Yo creo que el caso de los, por ejemplo, de los daños a los pasajeros, ¿no? Los daños a los pasajeros, entiendo que es derecho en el buque, que es derecho marítimo, ¿no? Así lo ha entendido la Audiencia Provincial de Las Palmas en una resolución del 9 de julio del 15, pero tiene otra anterior, del 24 de septiembre del 12, que decía que no. Y Pontevedra dice que sí, que los daños, en una resolución del 18 de mayo del 17, que también que los daños personales sí que se incluirían. Nosotros tenemos en la Audiencia Provincial de Cádiz unos daños que se produjeron al embarcar en un buque, es un auto de 8 de febrero de 2024, y hemos entendido que era competencia del juzgado de lo mercantil. En este caso era de Ceuta, del juzgado número 5, de primera instancia 5, con competencias mercantiles, y sí que entendimos que era competencia del juzgado de lo mercantil, pero sí que es verdad que hay casos muy dudosos. Quizá en embarcaciones de recreo, bueno, pues es que se ha pronunciado el Tribunal Supremo. Entonces, en el seguro de las embarcaciones de recreo, yo recuerdo que en el juzgado cuando estaba en el juzgado de lo mercantil de Cádiz, que yo digo antes de la Ley de Navegación Marítima, se hundió una embarcación de recreo, hubo un incendio en una embarcación de recreo, se hundió, se reclamó al seguro, y el juzgado de primera instancia que había admitido la demanda, el juzgado 4, de Cádiz, en el propio acto de la audiencia previa entendió que la competencia era del juzgado mercantil, y aun cuando era un caso dudoso, yo lo estimé y de hecho puse la sentencia. Sin embargo, contamos con una sentencia posterior del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2011 que entiende que como el seguro, que se habla de seguro marítimo, pero que como este seguro estaba regulado en el Real Decreto 607/1999 y que hay una aplicación de la Ley de Contrato de Seguro y no del Código de Comercio, la regulación marítima del Código de Comercio, entonces, que la competencia no sería del juzgado de primera instancia. Y sobre embarcaciones de recreo también, un incendio, el mismo caso mío, un incendio de un yate, hay otra sentencia del Supremo de 6 de junio del 15. Y dice que no sería competencia del juzgado de lo mercantil. Sin embargo, el Tribunal Supremo, de las otras que tiene así, en un caso de un contrato de seguro de desguace de buque, que era una responsabilidad civil medioambiental por contaminación, lo que se reclamaba, pues tiene una sentencia del 14 de octubre del 15 en el que lo que ocurre es que, como en las otras, no se había planteado declinatoria,
sino que le decían que el juez de oficio apreciaba la falta de competencia, que no la apreció, y había conocido el juzgado de lo mercantil. Entonces, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es como no entro en la competencia porque si se estima competente no tiene que fundamentar por qué se estima competente, como no se había planteado declinatoria, pero quizás ese caso podría suscitar dudas. Aunque, por ejemplo, nuestro común amigo Julio Fuente, en su magnífico libro de la competencia judicial internacional en los litigios de derecho marítimo, que también realiza un estudio exhaustivo, mantiene que debería hacerse una interpretación flexible y extensiva de las competencias que incluyera pues, vehículos de navegación, privilegios marítimos, contratos de utilización del buque, contratos auxiliares de la navegación, el contrato de seguro marítimo, embargo preventivo, que yo, por ejemplo, el embargo preventivo del buque no tengo duda, con independencia de que el juzgado mercantil no fuera luego competente para la acción principal, la venta forzosa de buque, también dudas en carga y descarga, en embarque y desembarque de pasajeros. En nuestro caso se cayó desde luego en el buque, en el interior del buque, en el embarque, pero sí que lo hemos estimado. Entonces, bueno, sí que es curioso, pero suscita muchas dudas. Mi criterio es una interpretación favorable a la competencia de los juzgados de lo mercantil en derecho. Y, Nuria, una última pregunta. Se ha hablado mucho, bueno, dentro de la razón de ser de la especialización de los juzgados de lo mercantil, nos has ampliamente descrito muchas de las materias. Te quería preguntar, a nivel personal y como mera curiosidad, ¿crees que sería oportuno unos juzgados especializados solo en derecho marítimo o, por el contrario, crees que mantenerlos en los juzgados de lo mercantil están bien? Me refiero sobre todo por la razón de la especialidad, porque muchas materias son especiales. Sociales es muy especial, concursal es muy especial, pero quizás los juzgados de lo mercantil tienen un plus, o sea, perdón, los asuntos marítimos tienen un plus de especialidad. Entonces, no sé cómo ves tú la posibilidad de unos juzgados especializados o no es necesario. Es verdad que no me he referido a otras competencias del juzgado de lo mercantil en concursal ni en societario, porque, bueno, se ha añadido también, no lo he dicho, la agrupación de interés económico, no me he referido a otra materia. Tenemos un precedente de especialización de audiencia provincial, antes de contestar a la pregunta en concreto, que es la nueva sección 32 de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha asumido la competencia en publicidad, propiedad intelectual, propiedad industrial, defensa de la competencia y las resoluciones contra la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero no ha asumido derecho, no se ha especializado en derecho marítimo, aunque ha quedado la otra sección con el resto de competencias que no han sido asumidas. Pero bueno, eso sí que ha sido un tema de debate en la especialización mercantil, en los magistrados de lo mercantil, porque había pues, voces que entendían que debía especializarse y otras que no. Claro, el tema está en que, por ejemplo, el juzgado de lo mercantil 13 de Madrid tiene competencia, se especializó, que consta en la página web del Consejo, como especializado en Derecho Marítimo, pero, por ejemplo, Barcelona, que sí hay juzgados especializados pues en esas materias, no solo en marcas, en patentes, en propiedad, diseño industrial, en competencia desleal, en defensa de la competencia, en acciones colectivas. Bueno, que si hay esa especialización, solo me consta el juzgado de Madrid especializado en Derecho Marítimo, pero en el ámbito de Madrid. El tema de la especialización en Derecho Marítimo es que tendríamos entonces que crear órganos especializados en Derecho Marítimo, pero que comprendieran, como se ha hecho en propiedad industrial, que comprendieran un ámbito territorial más extenso. Claro. Es decir, que en Andalucía a lo mejor habría uno, o quizás se correría el riesgo de centralizarlo en Madrid y o en Barcelona o en Valencia, y ese debate, claro, pues supondría que, por ejemplo, no estaría especializado Galicia, Pontevedra, que tiene mucho pleito marítimo, o Cádiz, o Valencia. Entonces, claro, porque para que haya ese juzgado especializado solo en eso, en el caso de Madrid, el 13 lleva muchas otras materias, no solo el derecho marítimo, que pueda llevar, pues corre ese riesgo, pero también se ha planteado incluso, pues, que digo, en una sección especializada en la Audiencia Nacional, que comprendiera todo el ámbito nacional. Los contras, bueno, pues sería que habría que centralizar.
Y habría que centralizar en uno, en dos, en varios sitios, como se ha hecho quizás con la propiedad industrial. Pero por otra parte, el beneficio es hacer más atractiva la jurisdicción española. Es decir, que tiene su contra. Yo que estoy, pues claro, pues una provincia, me gusta el marítimo. De hecho, hay que ver que me acordaba hoy que al menos de los contratos auxiliares, los contratos de utilización del buque, fue el tema que me cayó en la posición de judicatura. Era el 32 de los 33 de mercantil y me cayó y me encanta el derecho marítimo. Pero claro, supondría que quizás no estaría un juzgado especializado en Cádiz, porque al fin y al cabo en Cádiz solo hay 2 juzgados, con lo cual están especializados los 2. Y ese sería, digamos, lo que yo entendería como criterio, argumento en contra. Argumento a favor, pues eso, que vinieran a litigar en España porque los pleitos mercantiles pues se llevaran por juzgados especializados y claro, que lo que supondría, pues claro, un mayor estudio, mayor conocimiento de más procedimientos en derecho marítimo y que pudiera hacer atractiva la jurisdicción española, incluso para cláusulas de sumisión. Sí. Teniendo en cuenta que Londres, pues que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, que era uno de los motivos cuando la salida del Reino Unido de la Unión Europea por el que se planteó esta posible especialización, que finalmente no se ha llevado a cabo. Pues Nuria, muchísimas gracias por tus explicaciones, que la verdad es que han estado fabulosas. Se nota el conocimiento inmenso que tienes en la materia del derecho mercantil y también muy en concreto en la materia del derecho marítimo. Así que nada, yo agradecerte el que te hayas pasado por el podcast. Un placer y el agradecimiento es mío y reitero mi enhorabuena, Juan Pablo. Muchísimas gracias por contar. Pues gracias a ti y un placer haberte tenido, y para todos los oyentes nos escuchamos en el próximo episodio.